El ébola, el enemigo invisible. El ébola es uno de esos nombres que basta con escuchar para sentir un escalofrío recorrer la espalda. No se trata solo de una enfermedad, sino de un verdadero recordatorio de la fragilidad humana frente a la naturaleza. Imagina que un día despiertas con fiebre alta, como si tu cuerpo estuviera ardiendo desde dentro. Al poco tiempo, un dolor muscular insoportable te invade, acompañado de una debilidad tan extrema que caminar unos pocos pasos se convierte en un suplicio. Pero lo peor aún no ha comenzado. En cuestión de horas o días, empiezas a sangrar por los ojos, por la nariz o por la boca. Tu propio cuerpo se convierte en un escenario de horror. Este virus, descubierto en 1976 cerca del río Ébola, en la actual República Democrática del Congo, pertenece a la familia de los filovirus. Desde aquel primer brote, se ha ganado la reputación de ser uno de los patógenos más letales conocidos por el ser humano. Lo que hace al ébola tan devastador no es solo su capacidad de matar, sino la forma en que lo hace. Ataca las células del sistema inmunitario, desata una respuesta inflamatoria fuera de control y, como consecuencia, los vasos sanguíneos comienzan a deteriorarse. El organismo pierde su capacidad de coagular, lo que desemboca en hemorragias internas y externas. El resultado es una cascada de fallos en órganos vitales que, en muchos casos, conduce inevitablemente a la muerte. Las cifras hablan por sí solas. Dependiendo del brote, la tasa de mortalidad oscila entre el 50% y el 90%. Es decir, que en algunas epidemias, 9 de cada 10 personas infectadas no lograron sobrevivir. Este dato convierte al ébola en uno de los enemigos más temidos de la medicina moderna. La transmisión es igual de aterradora. No requiere picaduras de insectos ni vectores complejos. Basta con entrar en contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada, sangre, sudor, saliva o incluso lágrimas, para que el virus encuentre un nuevo huésped. Esta facilidad de propagación hace que, en comunidades con recursos médicos limitados, la enfermedad se expanda como fuego en un campo seco. Y lo más peligroso es que incluso después de la muerte, el virus puede seguir vivo en el cuerpo del fallecido, volviendo los funerales en un foco mortal si no se realizan con medidas estrictas de protección. Pero detrás de las estadísticas hay historias humanas desgarradoras. Médicos y enfermeras que, con valentía, se enfrentaron al virus en condiciones precarias, arriesgando su vida para salvarla de otros. Familias enteras destruidas en cuestión de semanas, aldeas que se quedaron en silencio porque casi nadie sobrevivió. El miedo al contagio llegó a ser tan grande que en muchos lugares las personas enfermas eran rechazadas, aisladas o incluso abandonadas por temor a que la enfermedad acabara con comunidades enteras. El brote más devastador ocurrió entre 2014 y 2016 en África Occidental, principalmente en Guinea, Sierra Leona y Liberia. Más de 28,000 casos fueron reportados y más de 11,000 personas murieron. Aquella epidemia no solo puso en jaque a los sistemas de salud de esos países, sino que también reveló la vulnerabilidad del mundo entero. Los aeropuertos se convirtieron en puntos de control. Los países reforzaron medidas sanitarias y el planeta entero observó con horror cómo un enemigo microscópico podía poner en alerta roja a la humanidad. Hoy existen vacunas y tratamientos experimentales que ofrecen esperanza, pero el ébola sigue siendo una amenaza latente. No es un recuerdo del pasado, sino un recordatorio constante de que la próxima epidemia puede estar más cerca de lo que imaginamos. El ébola no es simplemente una enfermedad, es una advertencia de la naturaleza, un mensaje claro de que por más avances tecnológicos y científicos que tengamos, seguimos siendo vulnerables. Y lo más inquietante es que este enemigo invisible no necesita ejércitos ni armas para doblegarnos. Solo un microscópico fragmento de vida que una vez dentro de nuestro cuerpo lo convierte en su campo de batalla. La rabia, la sentencia silenciosa. Hay enfermedades que, al escucharlas, despiertan un miedo casi instintivo. La rabia es una de ellas. No necesita grandes epidemias para causar terror. Su sola existencia basta para entender lo implacable que puede ser la naturaleza. Se la conoce como la enfermedad de la sentencia silenciosa, porque una vez que aparecen los síntomas, prácticamente no hay vuelta atrás. La muerte es casi segura. La rabia es causada por un virus que se transmite principalmente a través de la mordedura de animales infectados. Perros, murciélagos, zorros y otros mamíferos son los principales portadores. Y bastan unos segundos de contacto, un colmillo que atraviese la piel, para que el virus encuentre su camino hacia el sistema nervioso central. Desde allí, avanza como un invasor que nunca se detiene, viajando a través de los nervios hasta llegar al cerebro. Lo que la hace aún más aterradora es su engañoso inicio. Al principio,
Los síntomas pueden confundirse con los de una gripe. Fiebre, cansancio, dolor de cabeza, nada fuera de lo común. Pero pronto la pesadilla comienza. El virus, una vez instalado en el cerebro, transforma al cuerpo en una prisión de horror. La persona afectada puede sufrir agitación extrema, ataques de pánico, confusión mental y alucinaciones aterradoras. El sistema nervioso comienza a fallar. Los músculos se contraen sin control. Aparecen espasmos dolorosos y hasta una simple brisa en la piel puede provocar un ataque. Uno de los signos más escalofriantes es la hidrofobia. Quienes padecen rabia desarrollan un miedo irracional e incontrolable al agua, no porque no quieran beber, sino porque al intentar tragar, los músculos de la garganta se contraen violentamente, generando espasmos insoportables. Ver un vaso de agua se convierte en un tormento. Escuchar el sonido de un río puede desencadenar pánico, y hasta la idea de tragar saliva se convierte en un suplicio. El virus ha tomado el control total del cuerpo y de la mente. Conforme avanza, la rabia lleva a la parálisis y finalmente a la muerte. La tasa de mortalidad es prácticamente del 100% una vez que aparecen los síntomas. No hay cura, no hay tratamiento efectivo en esa etapa. Es, en la práctica, una de las enfermedades más mortales que existen. Y sin embargo, lo paradójico es que también es una de las más prevenibles. La vacuna contra la rabia es altamente efectiva. Administrada poco después de la exposición, una mordedura o un arañazo de un animal sospechoso puede detener por completo al virus antes de que alcance el sistema nervioso. En países con buenos sistemas de salud, la rabia rara vez se convierte en una amenaza letal, porque las personas reciben la vacuna a tiempo. Pero en regiones rurales y marginadas, donde el acceso a hospitales es limitado, cada mordedura puede ser el inicio de una tragedia. La rabia no es solo un problema médico, sino también social. En muchos lugares del mundo, especialmente en zonas rurales de África y Asia, los perros callejeros sin vacunar son vectores permanentes de contagio. Miles de muertes ocurren cada año, principalmente en niños que, jugando con un perro o acercándose demasiado a un animal infectado, terminan expuestos al virus sin posibilidad de recibir atención médica inmediata. Lo más impactante de la rabia es su dualidad. Por un lado, es un monstruo implacable, una enfermedad que una vez desatada no perdona. Pero, por otro lado, es completamente prevenible. La existencia de una vacuna tan eficaz contrasta con la injusticia de las muertes que aún ocurren, la mayoría de ellas evitables. Es un recordatorio cruel de la desigualdad en el acceso a la salud. La rabia es, en esencia, un asesino silencioso que se esconde en lo cotidiano, en un perro callejero que cruza tu camino, en un murciélago que pasa inadvertido en el techo de tu casa, en un zorro que merodea por un campo. Y aunque la ciencia ya nos dio la herramienta para derrotarla, mientras la indiferencia y la falta de recursos sigan existiendo, la rabia seguirá cobrando vidas, cumpliendo su sentencia silenciosa allí donde la prevención no alcanza. El VIH y el SIDA, la epidemia que cambió al mundo. En los años 80, una sombra comenzó a expandirse silenciosamente por el mundo. Era un virus desconocido, invisible a los ojos y cargado de un estigma que cambiaría para siempre la historia de la medicina y de la sociedad. El VIH, lo que en un inicio parecía un enigma médico, pronto se convirtió en una de las pandemias más devastadoras de la era moderna. El QMQPIPSCHO, o virus de la inmunodeficiencia humana, ataca directamente al sistema inmunológico, las defensas naturales del cuerpo. Lentamente, pero con una eficacia implacable, destruye los glóbulos blancos encargados de protegernos de infecciones. El organismo, debilitado, queda expuesto a enfermedades que normalmente serían inofensivas. Una gripe común, una infección bacteriana leve o incluso un resfriado pueden transformarse en amenazas mortales. Con el paso del tiempo, el VIH progresa hacia su fase más temida, el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En esta etapa, el cuerpo ya no tiene capacidad de defenderse, y la vida se convierte en una lucha constante contra cualquier agresión externa. El modo de transmisión del virus no hizo sino aumentar el miedo. El VIH se propaga principalmente a través de relaciones sexuales sin protección, el uso compartido de agujas contaminadas, transfusiones de sangre no controladas y de madre a hijo durante el parto o la lactancia. En las décadas iniciales, el desconocimiento generó una ola de estigmatización. Personas con VIH eran discriminadas, aisladas, vistas casi como intocables. El virus no solo atacaba el cuerpo, sino también la dignidad de quienes lo portaban.
Uno de los aspectos más desafiantes del VIH es su capacidad de mutación. A diferencia de otros virus más predecibles, el VIH cambia constantemente, lo que ha hecho extremadamente difícil desarrollar una vacuna definitiva. La ciencia, pese a los avances extraordinarios, aún no ha logrado erradicarlo. Sin embargo, lo que sí ha conseguido es transformar por completo su manejo. En los primeros años, un diagnóstico de VIH equivalía casi a una sentencia de muerte. Hoy, gracias a los tratamientos antirretrovirales, la realidad es diferente. Estos medicamentos no eliminan el virus, pero sí controlan su replicación. Permiten que el sistema inmunológico recupere parte de su fuerza y, en muchos casos, logran que la carga viral sea indetectable. Una persona bajo tratamiento puede vivir décadas con buena calidad de vida, trabajar, formar una familia e incluso evitar la transmisión del virus a otros. La frase indetectable es igual a intransmisible se ha convertido en un emblema de esperanza y educación. A pesar de estos avances, la lucha contra el VIH sigue enfrentando barreras enormes. En muchas regiones del mundo, el acceso a los antirretrovirales es limitado. Millones de personas no reciben el tratamiento que podría salvarles la vida. Además, el estigma persiste. La discriminación hacia las personas con VIH aún es una realidad, y en algunos países incluso existen leyes que criminalizan su condición. Este prejuicio actúa como un segundo virus, invisible pero igual de dañino, que aísla, margina y condena a quienes ya enfrentan un reto médico monumental. El VIH y el SIDA nos enseñaron que las pandemias no solo se combaten con medicamentos, sino también con educación, empatía y justicia social. La ciencia ha avanzado a pasos agigantados, pero sin un cambio cultural profundo, la batalla seguirá siendo incompleta. Hoy, el VIH no es la sentencia que fue en los años 80, pero tampoco ha desaparecido. Es una presencia constante, una lucha diaria para millones de personas. Es el recordatorio de que incluso los virus más pequeños pueden transformar la política, la cultura y las emociones colectivas de todo un planeta. Y, sobre todo, es una advertencia de que la indiferencia y el estigma pueden ser tan letales como la propia enfermedad. La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la amenaza que acecha en silencio. El nombre ya resulta inquietante. Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Una enfermedad que parece salida de las páginas de un guión de terror, pero que es muy real. Y lo más perturbador, sigue activa en varias regiones del mundo. Esta infección viral es transmitida por garrapatas, pequeños parásitos que, pese a su diminuto tamaño, se convierten en vehículos de un enemigo microscópico capaz de causar devastación. Todo comienza de manera aparentemente simple. Fiebre alta, dolores musculares intensos, fatiga extrema, síntomas que cualquiera podría asociar con una gripe fuerte o con el agotamiento físico. Pero pronto aparecen señales más alarmantes. El cuerpo comienza a sangrar por dentro y por fuera. Hemorragias nasales, sangrado en las encías, hematomas que surgen de la nada, vómitos con sangre. Es como si el organismo estuviera desmoronándose desde adentro. La causa es devastadora. El virus ataca los vasos sanguíneos y reduce drásticamente el número de plaquetas, esas pequeñas células encargadas de coagular la sangre. Sin ellas, cada herida se convierte en una amenaza, cada golpe en una posible hemorragia mortal. En cuestión de días, la fiebre hemorrágica puede llevar a la insuficiencia multiorgánica y a la muerte. La tasa de mortalidad varía entre el 10% y el 40%, dependiendo del brote y del acceso a cuidados médicos. Lo más alarmante es la forma en que se transmite. La picadura de una garrapata infectada basta para iniciar el proceso, pero también puede contagiarse a través del contacto directo con sangre o fluidos de una persona enferma. Esto significa que no solo quienes trabajan en el campo, expuestos a las garrapatas, están en riesgo, sino también los médicos, enfermeras y familiares que intentan cuidar a los infectados. Cada brote genera una cadena de miedo e incertidumbre, porque basta una mínima exposición para que el virus salte de un cuerpo a otro. Históricamente, esta enfermedad fue identificada en 1944 durante un brote en Crimea, y décadas después volvió a aparecer en la región del Congo, lo que le dio su peculiar nombre. Desde entonces, ha permanecido como una amenaza constante en África, Asia, Europa del Este y Medio Oriente. En muchas de estas regiones rurales, las garrapatas son parte del entorno cotidiano, y el contacto con ganado o animales silvestres aumenta las posibilidades de contagio. Uno de los grandes problemas
es que no existe un tratamiento específico. No hay vacuna universal que pueda prevenirla. Los médicos solo pueden recurrir a cuidados intensivos, transfusiones de sangre y, en algunos casos, antivirales experimentales, como la ribavirina, que han mostrado cierta eficacia, pero nunca garantías absolutas. Esto hace que la prevención se convierta en la única arma real. Controlar la población de garrapatas, usar ropa protectora en zonas rurales y mejorar la higiene en hospitales para evitar contagios secundarios. Cada brote de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo no solo amenaza la salud, sino también la estabilidad de las comunidades. El miedo paraliza las actividades cotidianas. El comercio se detiene y la economía local se ve golpeada. Además, la estigmatización aparece. Quienes sobreviven o quienes cuidan a los enfermos son vistos con desconfianza, como si cargaran con una marca invisible. Lo más inquietante de esta enfermedad es su capacidad de recordarnos que los mayores peligros no siempre vienen de lo visible. Una diminuta garrapata, casi imperceptible en la piel, puede convertirse en el detonante de un desastre sanitario. La fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es la prueba de que, en el mundo de las infecciones, no importa el tamaño del enemigo, sino su capacidad para atacar en silencio y propagarse con rapidez. En un planeta cada vez más globalizado, donde los viajes internacionales son parte del día a día, el temor de que una enfermedad así pueda cruzar fronteras y convertirse en un brote mundial no es mera ficción. Es una posibilidad real que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. La peste neumónica, el fantasma medieval que aún respira. La palabra peste trae consigo un eco oscuro que atraviesa los siglos. Basta recordarla para pensar en ciudades enteras sumidas en el silencio, en campanas fúnebres repicando sin descanso y en médicos enmascarados con picos de cuervo, intentando luchar contra un enemigo invisible. Entre las distintas formas de esta enfermedad, la peste neumónica es la más temida. Un fantasma medieval que aún persiste en el presente y que, de no tratarse, puede matar en cuestión de días. A diferencia de la peste bubónica, que se transmite por las pulgas de las ratas, la variante neumónica afecta directamente a los pulmones y se propaga a través de las gotículas respiratorias. Es decir, basta con que una persona infectada tosa o estornude para que el microorganismo Yersinia pestis viaje por el aire e infecte a otros. No se necesita contacto físico directo, ni mordeduras de animales. La peste neumónica puede extenderse con la rapidez de un resfriado común, pero con consecuencias mortales. Los primeros síntomas parecen inofensivos: fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Sin embargo, en cuestión de horas, el paciente empieza a sentir un dolor agudo en el pecho, dificultad para respirar y tos con sangre. Es como si los pulmones se convirtieran en un campo de batalla, incapaces de absorber el aire necesario para mantener con vida al cuerpo. La progresión es brutal. En menos de 48 a 72 horas, la neumonía fulminante puede llevar al colapso respiratorio y, finalmente, a la muerte. La tasa de mortalidad sin tratamiento puede alcanzar el 100%, es decir, que prácticamente nadie sobrevive si no recibe atención médica inmediata. Por fortuna, a diferencia de la Edad Media, hoy en día existen antibióticos efectivos como la streptomicina, la gentamicina o la doxiciclina. Si se administran en las primeras horas de la infección, las posibilidades de supervivencia aumentan drásticamente. Pero el verdadero reto está en la rapidez del diagnóstico. Un retraso de apenas un par de días puede ser fatal. Históricamente, la peste ha sido uno de los mayores verdugos de la humanidad. Entre los siglos XIV y XVII, la peste bubónica y neumónica arrasaron con Europa en repetidas oleadas, siendo la más devastadora la llamada peste negra, que mató a más de 50 millones de personas, alrededor de un tercio de la población del continente en ese momento. En esos tiempos, nadie entendía realmente la causa. Muchos pensaban que era un castigo divino, otros que se debía a miasmas en el aire. Hoy sabemos que detrás de aquella tragedia estaba la Yersinia pestis, un microorganismo diminuto, capaz de doblar rodillas imperiales y transformar ciudades en cementerios abiertos. Lo más inquietante es que, a pesar de los avances médicos, la peste neumónica no pertenece al pasado. Brotes ocasionales todavía ocurren en países como Madagascar, la República Democrática del Congo o Perú. Y aunque la ciencia puede controlarlos con antibióticos, el riesgo sigue presente, especialmente en comunidades rurales sin acceso rápido a hospitales. En esos lugares, la enfermedad se esconde, esperando una oportunidad para volver a recordarnos su poder devastador. Además,
La peste neumónica tiene una característica que la convierte en una de las infecciones más temidas: su capacidad de propagación comunitaria. A diferencia de la peste bubónica, que suele limitarse a quienes tienen contacto con animales infectados, la forma neumónica puede transmitirse de persona a persona con facilidad. Eso significa que un brote mal controlado podría expandirse rápidamente en zonas densamente pobladas. Hoy, las autoridades sanitarias mantienen protocolos estrictos para aislar casos sospechosos y aplicar tratamiento inmediato. Sin embargo, la historia de la peste neumónica sigue siendo una advertencia. Incluso en un mundo con antibióticos y tecnología avanzada, un enemigo microscópico puede desatar el caos si encuentra un terreno fértil. La peste neumónica es, en esencia, un recordatorio vivo de que los fantasmas del pasado nunca desaparecen del todo. Siguen acechando, esperando el momento en que bajemos la guardia. Y si algo nos ha enseñado la historia, es que subestimar a la peste puede ser un error demasiado costoso. La fiebre de Lassa, el enemigo escondido en los roedores. En el corazón de África Occidental, entre aldeas rurales y ciudades abarrotadas, se esconde un enemigo casi invisible, pero temido por todos: la fiebre de Lassa. A diferencia de otras enfermedades que han capturado titulares mundiales con imágenes de trajes protectores y cuarentenas masivas, la fiebre de Lassa suele actuar en silencio, provocando brotes que rara vez cruzan fronteras, pero que en las comunidades afectadas dejan un rastro de miedo y desolación. El origen de esta enfermedad está en un huésped insospechado: los roedores, en especial una especie conocida como Mastomys natalensis, un ratón común en muchas regiones de África. Estos animales, que conviven estrechamente con las personas al entrar en casas, mercados y almacenes de alimentos, liberan el virus a través de su orina y excrementos. Basta con que alguien consuma comida contaminada, inhale partículas en el aire o tenga contacto directo con superficies infectadas para que el virus encuentre un nuevo huésped humano. Al principio, los síntomas de la fiebre de Lassa son engañosos: fiebre, dolor de garganta, malestar general. Podrían confundirse fácilmente con una gripe estacional o incluso con el inicio de la malaria, otra enfermedad común en la región. Pero conforme pasan los días, la enfermedad muestra su verdadero rostro. Aparecen vómitos, dolor abdominal, sangrado interno y, en los casos más graves, fallos en órganos vitales como el hígado, el riñón y el corazón. Para muchos, la fiebre de Lassa se convierte en una sentencia que avanza rápido y sin piedad. Las cifras reflejan la gravedad. Se estima que causa decenas de miles de infecciones cada año, con una tasa de mortalidad que puede llegar hasta el 50% en los casos más severos. Pero más allá de las estadísticas, lo que marca la diferencia es el contexto. En países donde los recursos médicos son escasos, la detección temprana es complicada y el tratamiento limitado, el impacto de la fiebre de Lassa es devastador. Existe un antiviral, la ribavirina, que puede mejorar la supervivencia si se administra en las primeras fases de la enfermedad. Sin embargo, el acceso a este medicamento es desigual, y muchas veces los pacientes llegan demasiado tarde a los hospitales. Además, la falta de diagnósticos rápidos hace que muchos casos pasen desapercibidos o se confundan con otras enfermedades, lo que facilita la propagación. El aspecto más inquietante de la fiebre de Lassa es que no necesita viajar en aviones o expandirse a través de continentes para ser letal. Su poder destructivo se concentra en las comunidades más vulnerables, allí donde las casas de barro no ofrecen protección contra los roedores, donde las reservas de alimentos se almacenan sin medidas de higiene adecuadas y donde la atención médica se encuentra a kilómetros de distancia. Durante décadas, la fiebre de Lassa ha sido considerada una enfermedad olvidada, eclipsada por otros brotes más mediáticos como el ébola. Sin embargo, los expertos en salud pública saben que su potencial es enorme. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la incluye entre las enfermedades prioritarias que podrían desatar la próxima gran emergencia sanitaria global. El hecho de que se transmita con tanta facilidad en entornos domésticos la convierte en una amenaza difícil de contener si llegara a expandirse fuera de África Occidental. Las historias de quienes enfrentan la fiebre de Lassa ponen un rostro humano al horror. Médicos que trabajan sin suficiente equipo de protección, familias que pierden a varios de sus miembros en cuestión de semanas, comunidades que ven cómo un simple ratón puede convertirse en el portador de la tragedia. Y lo más doloroso es que muchas de esas muertes podrían evitarse con algo tan básico como mejores condiciones de higiene, acceso a diagnósticos
y medicamentos a tiempo. La fiebre de Lassa es el ejemplo perfecto de cómo los enemigos más peligrosos no siempre son los más visibles. Un pequeño roedor, insignificante a simple vista, puede llevar en su interior un virus capaz de arrasar con comunidades enteras. Y mientras no se tomen medidas globales para reforzar la prevención y el control, esta enfermedad seguirá acechando en silencio, recordándonos que el peligro puede estar en los lugares más cotidianos. La fiebre amarilla, la plaga de los mosquitos. En la larga lista de enfermedades que han marcado la historia de la humanidad, pocas tienen un nombre tan evocador como la fiebre amarilla. Amarilla, no por casualidad, sino por el tono característico que adquiere la piel de quienes la padecen, consecuencia de un fallo hepático que tiñe el cuerpo de un color mortecino. Una enfermedad transmitida por un enemigo diminuto, el mosquito Aedes aegypti, que en su frágil cuerpo transporta un virus capaz de provocar devastación. Los síntomas iniciales parecen inofensivos: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza. Pero en algunos casos, la enfermedad progresa a una fase tóxica, donde todo se transforma en un infierno. El hígado y los riñones dejan de funcionar correctamente. Aparecen vómitos con sangre, hemorragias internas y una ictericia tan marcada que la piel y los ojos se tornan amarillos. Es en esta etapa cuando la tasa de mortalidad se dispara, alcanzando entre un 20% y un 50%. Para quienes cruzan ese umbral, la batalla suele terminar con el silencio definitivo. Históricamente, la fiebre amarilla ha sido protagonista de algunos de los episodios más oscuros en la salud pública mundial. En los siglos XVII y XVIII, golpeó con fuerza a ciudades portuarias de América, África y Europa, transportada por los barcos que cruzaban los océanos. Ciudades enteras como Filadelfia, La Habana o Río de Janeiro sufrieron brotes que mataron a miles en cuestión de semanas. En muchos casos, el miedo era tan intenso que poblaciones enteras huían hacia el interior, dejando a los enfermos atrás. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1793 en Filadelfia, entonces capital de Estados Unidos. La fiebre amarilla se propagó con tal fuerza que la ciudad quedó prácticamente paralizada. Más de 5,000 personas murieron en pocos meses, y el gobierno tuvo que huir. Aquello marcó un antes y un después en la percepción del virus, que pasó de ser considerado un problema tropical a una amenaza global. Durante el siglo XIX, la fiebre amarilla también tuvo un papel inesperado en la historia. Retrasó y complicó la construcción del Canal de Panamá. Miles de trabajadores murieron víctimas de la enfermedad y de la malaria, ambas transmitidas por mosquitos. Fue necesario un gigantesco esfuerzo sanitario, liderado por médicos como William Gorgas, para controlar la población de Aedes aegypti y permitir que la obra pudiera completarse. Sin ese triunfo sobre los mosquitos, quizá el canal nunca habría sido una realidad. Lo curioso es que, pese a su letalidad, la fiebre amarilla es una de las enfermedades más fáciles de prevenir. Existe una vacuna altamente efectiva que otorga inmunidad duradera. Allí donde se aplican campañas de vacunación masiva, la enfermedad prácticamente desaparece. Sin embargo, en regiones tropicales de África y Sudamérica, donde los servicios de salud no llegan a todos, los brotes todavía se producen periódicamente, cobrando vidas que podrían haberse salvado con una simple dosis de vacuna. El virus sigue recordándonos que el progreso nunca es definitivo. En 2016, Angola y la República Democrática del Congo enfrentaron uno de los brotes más graves en décadas, con miles de casos confirmados y una alarma internacional por la escasez de vacunas. La comunidad global se vio obligada a actuar rápidamente para evitar que el brote se extendiera más allá del continente africano. La fiebre amarilla simboliza la paradoja de muchas enfermedades infecciosas. Tenemos la herramienta para derrotarla, pero aún así sigue cobrando víctimas. La pobreza, la falta de acceso a la salud y la persistencia de los mosquitos convierten a esta plaga en una amenaza constante. Al final, lo más inquietante no es solo lo que la fiebre amarilla hace al cuerpo, sino lo que representa. Como un insecto diminuto puede doblegar imperios, detener obras colosales y teñir de amarillo la piel de quienes caen bajo su ataque. Una advertencia silenciosa de que, aunque la humanidad avance, el zumbido de un mosquito puede seguir marcando la diferencia entre la vida y la muerte. Neumonía neumocócica, la lucha por cada aliento.
La neumonía es una palabra que muchos relacionan con un simple resfriado mal cuidado o con una complicación de la gripe. Sin embargo, detrás de ese término se esconde una de las principales causas de muerte en el mundo, especialmente entre los más vulnerables. Y entre sus múltiples formas, la neumonía neumocócica es quizá la más temida. Provocada por la bacteria Streptococcus pneumoniae, esta enfermedad convierte la simple tarea de respirar en un desafío doloroso y, en demasiados casos, letal. Todo suele comenzar con lo que parece una gripe común: fiebre, escalofríos, cansancio. Pero pronto aparecen señales alarmantes. El pecho comienza a doler con cada inspiración. La respiración se vuelve pesada, como si los pulmones estuvieran llenos de plomo. La tos no cesa, y en los casos más graves, aparece sangre mezclada con el esputo. Lo que antes era un acto automático, respirar, se transforma en una batalla desesperada por sobrevivir. La neumonía neumocócica puede afectar a cualquiera, pero su mayor crueldad recae en los extremos de la vida: los niños pequeños y los adultos mayores. En los países con sistemas de salud frágiles, miles de menores mueren cada año por no recibir atención a tiempo. En los ancianos, la infección suele ser el desencadenante de complicaciones mortales, pues su cuerpo ya no tiene la misma capacidad de resistir. Incluso en países desarrollados, la neumonía sigue siendo una causa significativa de hospitalizaciones y muertes, especialmente en invierno. Lo más devastador es la rapidez con la que puede empeorar. Una persona que por la mañana solo tenía fiebre, al final del día puede encontrarse luchando por cada aliento. En los casos más graves, la bacteria no se limita a los pulmones. Puede invadir la sangre, causando septicemia, o alcanzar las meninges, provocando meningitis. Cada minuto sin tratamiento es un riesgo de muerte o de secuelas permanentes. Y sin embargo, lo más doloroso es que gran parte de estas tragedias podrían evitarse. Existen antibióticos efectivos para tratar la neumonía neumocócica, siempre que se administren a tiempo. Además, hay vacunas diseñadas para prevenirla, tanto en niños como en adultos mayores. La ciencia nos ha dado herramientas poderosas, pero el acceso desigual a la salud sigue marcando la diferencia entre la vida y la muerte. Las cifras son contundentes. Se estima que más de 700.000 niños menores de 5 años mueren cada año en el mundo por neumonía, y gran parte de esas muertes están relacionadas con el neumococo, una enfermedad que, con vacunas y antibióticos disponibles, no debería tener tanto poder sobre la humanidad. Más allá de los números, la neumonía neumocócica deja huellas invisibles. Familias que pierden a sus seres queridos de manera inesperada, comunidades enteras afectadas por la falta de acceso a servicios médicos básicos, y en muchos casos, la enfermedad se asocia a la pobreza. Hogares sin calefacción adecuada, mala nutrición, falta de higiene y condiciones de vida que debilitan el sistema inmunológico. La historia de la neumonía neumocócica es un recordatorio de que no siempre son los virus exóticos o las enfermedades de nombres extraños los que más muertes causan. A veces, los enemigos más letales son aquellos que se esconden detrás de síntomas comunes, pasando desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Respirar es un acto tan automático que rara vez lo pensamos. Pero para quienes enfrentan la neumonía neumocócica, cada inhalación se convierte en un recordatorio del límite entre la vida y la muerte. Y mientras no logremos garantizar vacunas y tratamientos para todos, esta enfermedad seguirá arrebatando lo más básico: el derecho a un respiro tranquilo. Tuberculosis resistente. La pesadilla moderna. La tuberculosis es una de esas enfermedades que parecen pertenecer a los libros de historia. Durante siglos, fue conocida como la peste blanca, una dolencia que consumía lentamente a millones de personas en todo el mundo. Escritores, artistas y pensadores de siglos pasados la retrataron como una enfermedad romántica, asociada con la melancolía y la fragilidad. Pero lo cierto es que no tenía nada de romántico. Era, y sigue siendo, un asesino silencioso. La tuberculosis es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Se transmite por el aire, a través de las gotículas que una persona enferma expulsa al toser, estornudar o incluso hablar. Basta con compartir el mismo espacio cerrado para que la bacteria se instale en los pulmones de otra persona. Allí puede permanecer latente durante meses o años sin causar síntomas. Pero cuando el sistema inmunológico se debilita, despierta con brutalidad, provocando tos persistente, fiebre, sudores nocturnos
y una pérdida de peso tan marcada que los enfermos parecen consumirse poco a poco. Durante gran parte del siglo XX, la introducción de los antibióticos dio la impresión de que la tuberculosis estaba bajo control. Sin embargo, el enemigo encontró la manera de adaptarse. Hoy, la llamada tuberculosis resistente a múltiples medicamentos, MDR-TB, por sus siglas en inglés, se ha convertido en una pesadilla moderna. Esta variante no responde a los tratamientos estándar, lo que la convierte en un desafío de enormes proporciones para la salud pública mundial. La diferencia es brutal. Mientras que la tuberculosis común puede tratarse con un esquema de antibióticos durante 6 meses, la MDR-TB requiere combinaciones mucho más agresivas de fármacos, administrados durante un periodo de hasta 2 años o más. Y aún así, no hay garantías de éxito. Los efectos secundarios de estos tratamientos son tan fuertes que muchos pacientes abandonan el proceso antes de completarlo, aumentando el riesgo de que la bacteria se vuelva aún más resistente. El costo también es abrumador. Para un sistema de salud, tratar un caso de tuberculosis común puede ser relativamente barato, pero atender a un paciente con tuberculosis resistente puede costar cientos de veces más. En países pobres, donde la enfermedad es más frecuente, este gasto se vuelve insostenible. Y así, la tuberculosis resistente se propaga, aprovechándose de la debilidad económica y sanitaria de las comunidades más vulnerables. Las cifras son alarmantes. Cada año, alrededor de 500.000 de personas desarrollan tuberculosis resistente. Y aunque los avances médicos han creado nuevos fármacos que ofrecen esperanza, el acceso a ellos sigue siendo limitado. En muchos lugares, el diagnóstico es lento y la falta de recursos impide actuar a tiempo. Lo más inquietante es que la tuberculosis no se limita a los pulmones. En sus formas más graves, puede atacar los huesos, el sistema nervioso central y otros órganos vitales, dejando secuelas permanentes o provocando la muerte. En los hospitales, representa además un riesgo constante. Un paciente que tose puede contagiar a médicos, enfermeras y familiares, generando pequeños brotes difíciles de contener. La tuberculosis resistente es, en definitiva, una batalla entre la ciencia y la capacidad de adaptación de una bacteria. Una carrera que, de momento, no tiene un final claro. Y lo más duro es que la enfermedad se alimenta de la desigualdad. Prospera en prisiones superpobladas, en barrios marginales, en lugares donde la pobreza obliga a vivir en espacios reducidos y mal ventilados. La peste blanca nunca se fue realmente. Solo cambió de rostro, se volvió más astuta, más desafiante. Y hoy nos recuerda que ningún avance médico es definitivo si la naturaleza encuentra la forma de reinventarse. La tuberculosis resistente no es un eco del pasado, sino una amenaza del presente que, mientras no logremos controlarla, seguirá demostrando que la humanidad siempre está a un respiro de volver a caer en sus garras. Meningitis bacteriana. La carrera contra el tiempo. Entre todas las enfermedades infecciosas, pocas son tan despiadadas como la meningitis bacteriana. No se toma su tiempo, no avanza lentamente como otras dolencias. Ataca de manera fulminante y en cuestión de horas puede arrebatar una vida. Es, literalmente, una carrera contra el tiempo. La meningitis bacteriana es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Estas delicadas capas, llamadas meninges, cumplen una función vital: proteger nuestro sistema nervioso central. Cuando una bacteria penetra en ese espacio, el organismo entra en un estado de emergencia. La fiebre sube rápidamente, el dolor de cabeza se vuelve insoportable, el cuello se endurece y la luz, incluso la más tenue, se convierte en un martirio para los ojos. En muchos casos, los síntomas aparecen de manera tan repentina que la persona afectada pasa de estar aparentemente sana a encontrarse en estado crítico en menos de un día. La enfermedad puede avanzar hasta causar convulsiones, confusión mental, coma y, en demasiadas ocasiones, la muerte. La tasa de mortalidad puede oscilar entre el 10% y el 20%. Pero incluso entre los sobrevivientes, las secuelas son devastadoras. Sordera permanente, daño cerebral irreversible, dificultades de aprendizaje o pérdida de la visión. Lo que hace especialmente peligrosa a la meningitis bacteriana es su forma de transmisión. Se propaga a través de gotículas respiratorias y saliva. Eso significa que un estornudo, un beso, compartir un vaso o simplemente hablar de cerca con una persona infectada puede ser suficiente para transmitir la bacteria. En entornos con alta densidad de población,
como dormitorios universitarios, cuarteles militares o comunidades rurales con hacinamiento, el riesgo de brotes es altísimo. Existen diferentes bacterias que pueden provocar esta enfermedad, siendo Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae las más frecuentes. Ambas son capaces de invadir el torrente sanguíneo y atravesar las defensas naturales del organismo hasta llegar al cerebro. Una vez allí, desencadenan una tormenta inflamatoria que, si no se controla a tiempo, destruye las estructuras más sensibles del cuerpo humano. La única esperanza es la rapidez del diagnóstico y del tratamiento. En cuanto se sospecha un caso de meningitis, los médicos deben actuar de inmediato. Antibióticos potentes, administrados por vía intravenosa, son la clave para frenar la infección antes de que sea demasiado tarde. Cada minuto cuenta, y un retraso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Afortunadamente, la ciencia también nos ha dado una poderosa herramienta de prevención: las vacunas. En muchos países, la inmunización contra los principales tipos de bacterias causantes de meningitis ha reducido drásticamente los casos. Vacunar a niños y adolescentes se ha convertido en una estrategia fundamental para proteger a las comunidades, especialmente en regiones conocidas como el cinturón de la meningitis en África subsahariana, donde los brotes son recurrentes y devastadores. Sin embargo, la meningitis bacteriana sigue siendo una amenaza global. En los países donde las campañas de vacunación son insuficientes, los brotes aparecen con fuerza, y la enfermedad recuerda al mundo su capacidad para sembrar el miedo. Lo más angustiante es que no hay forma de anticipar quién será el próximo. Un niño sano que juega en la calle, un estudiante universitario que comparte dormitorio, un soldado en entrenamiento. Todos pueden convertirse en víctimas en cuestión de horas. La meningitis bacteriana es, en esencia, un enemigo invisible que obliga a la humanidad a permanecer en alerta constante. Una enfermedad que no permite descuidos ni demora. Y quizás su mayor lección es recordarnos lo frágiles que somos frente a lo inesperado y lo vital que resulta la prevención. Porque en la batalla contra la meningitis, el tiempo no es un aliado, es el adversario más cruel.